En el nombre de Jesús, nombre de Cristo, respóndelas de acuerdo a tu misericordia y a tu poder. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por ese nombre glorioso. Amén y amén. En el capítulo 8 del libro de los Hechos se sucede un acontecimiento muy grande que vamos a meditar. Capítulo 8, verso 5. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Luego dice, la gente escuchaba con atención y en un espíritu mismo a Felipe, pero también veían y oían de las señales que se realizaban. Pues de muchos salían demonios, de paralíticos y cojos eran curados, y había gran alegría en aquella ciudad. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a comentar el hecho de un acontecimiento notable en el expandimiento del Evangelio. El Evangelio se incubó en Israel, pero ahora, por la persecución de Saulo y otros más, estalló la iglesia en Jerusalén y salieron misioneros forzados por todos lados. Pero llama la atención el pasaje de Felipe, un diácono de la iglesia que ahora resulta en Samaria. Y ahí en Samaria centra el Evangelio en la persona de Cristo. Pero lo que me llama la atención es que Samaria era una región despreciada por Israel. Si no va Felipe, obligado por las circunstancias, a Samaria no hubiera llegado nadie. Huyendo Felipe de la persecución, fue a parar a Samaria. Ahora, aquella gente no creía nada, no quería nada con lo que era judío. Pues el judío Felipe empieza a predicar. Ahora, les predica de un Cristo que fue a buscar a una samaritana cuando ministró, como haciéndoles ver que Cristo no diferenciaba fronteras. Y ahora el mensaje llegaba a través de Felipe y empieza a predicar. Quiere decir que desde el principio el Evangelio se centra en enseñar de la persona de Cristo. Él es el centro, Él es el Salvador, el que hace todo. Entonces Felipe empieza predicándolo. Predicaba a Cristo. Él no decía lo que iba a hacer, lo que iba a suceder, sino empieza predicando. Y predica a Cristo. ¿Pero qué es predicar a Cristo? Describir lo que vino a hacer, hablar de que Él se presenta individualmente a las personas, las gana, las utiliza, porque los va a conformar en un pueblo nuevo, que se llama la iglesia.
Pero todo esto no lo entendían los samaritanos. Más bien entendían que era una religión judía. Ahora, Felipe predicando encuentra un estorbo en la predicación. El estorbo era que había un mago haciendo señales tremendas. Todo el mundo andaba detrás de Simón, el mago. Entonces el Evangelio se enfrenta en la primera ocasión de salir de las fronteras de Israel, se enfrenta a poderes mágicos, diríamos satánicos. Y Felipe no tiene más que seguir predicando. Pero al estar predicando, el Espíritu de Dios empezó a respaldar a Felipe. Quiere decir que predicar a Cristo no solo es explicarlo, definirlo, sino esperar que el Espíritu Santo va a realizar la tarea confirmatoria. O sea que el Evangelio no puede concretarse a solo descripciones. Noten ustedes qué hubiera hecho Felipe solo hablando de una persona casi desconocida o despreciada por los samaritanos. Jesús, muerto, para muchos definitivamente muerto. Pero ahora el Señor envía el poder del Espíritu sobre Felipe. Y el poder del Espíritu lo hace que maravillas, lo leemos, prodigios, espíritus inmundos salgan huyendo, señales de un mundo desconocido. En Pentecostés se había visto el hervor de las señales, pero ahora en Samaria estaba el poder imitador del diablo. Entonces el Señor respalda a Felipe para que las señales de Dios sean hechas. Y empiezan a ver en medio de la predicación las sanidades, los milagros, los endemoniados retorciéndose ahí y los espíritus gritando, saliendo. Lo que quiere decir que el Evangelio es palabra y poder. Le damos un aplauso al Señor. Pero es muy importante que nosotros veamos cómo el Evangelio no solamente es buscar señales. Samaria recibió el mensaje, vio el poder. Simón el mago vio el poder de Felipe, dejó sus poderes supuestos y se fue detrás de Felipe. Pero eso no es todo. Cuando está la apoteosis de ese mensaje en Samaria, sucede algo muy sobrenatural. Son tres cosas que quiero marcar. Primero, el ministerio de ángeles en el Evangelio. Llegó un ángel, yo quiero que usted vea conmigo, después de las señales del siglo venidero, llegó un ángel en el verso 26
del Señor y le habló a Felipe. Eso es inusitado. Claro, cuando Cristo ministraba, los ángeles hablaban a la gente, visitaban a los discípulos, estaban en la tumba del Señor, anunciaban el mensaje, ángeles. Pero como que eso se había detenido. Ahora llega un ángel del Señor y habla con Felipe. Claro, seguramente la gente no vio al ángel, pero Felipe sí, conversó con él. ¿Será posible, hermano, que el Evangelio ya no esté asistido por ministerios de ángeles? ¿Cree usted que hay hoy ministerio de ángeles? ¿Qué va a hacer el ángel? El ángel no fue a predicar, fue a decirle a Felipe que había otro despreciado, un etíope, que andaba buscando a Dios en Jerusalén, que había que asistirlo. Un pueblo despreciado como Samaria fue asistido. Ahora es un hombre, un etíope. Había que asistirlo. Entonces, Dios mandó un ángel que le hablara a Felipe y le dijera: deja este pueblo ya avisado. Ahora, vete al desierto, ahí hay un hombre que te necesita. Miremos lo que es el Evangelio. El etíope era un funcionario de su país que andaba adorando, buscando adorar a Dios, pero no hallaba cómo, no entendía la Escritura. Entonces fue a Jerusalén que le explicaran la Escritura, pero el pasaje que llevaba era respecto de Cristo, profético. Como cordero fue llevado al matadero. Y les fue a preguntar que quién era Jesús o quién era ese del que hablaba la Escritura a los que le habían dado muerte. Le dijeron que no sabían, que ese no era, cualquier cosa. Entonces el hombre, el etíope, se regresó triste, decepcionado de que no le explicaran la palabra profética. Entonces Dios vio al etíope que venía y dijo: hay uno que le va a explicar. Felipe, porque Felipe conocía la experiencia de Jesús. Por eso le mandó un ángel que le hablara y que lo sacara de ahí y lo llevara al desierto. Ahí en el desierto sucede otro acontecimiento. Ahora no es el ángel el que le habla a Felipe. Dice acá en el verso 29, el Espíritu le dijo a Felipe: acércate a ese carro. Nota, ya vimos de las señales en Samaria, que son parte del Evangelio. Ahora, un ángel hablando. Ahora, el Espíritu Santo hablando a un ministro, a un evangelista. ¿Será posible eso hoy? ¿Cree usted? Ahora note, todo eso no se comenta mucho hoy. Que el Espíritu hable, que un ángel se comunique con un hombre. Pero yo creo que es el tiempo en que vamos a ver resurgir todo eso. El Espíritu le dijo: ahí está el hombre para el cual te llamé, súbete al carro. O sea que el Espíritu Santo no solo se ocupa de cosas grandes, sino de detalles. Súbete a ese carro, no te subas a ese carro, vete por aquí, vete por allá, más allá. Dirige.
Aquí surge otro milagro. El Espíritu Santo, que podía haberle hablado a Felipe, al etíope, de lo que era el Evangelio, le pudo haber explicado quién era Jesús. No le dijo nada. Ni siquiera llegó ahí. Pero el Espíritu Santo tampoco le explicó a Felipe el mensaje profético, pudiendo haberlo hecho. Los ángeles saben del ministerio de Cristo. El Espíritu Santo lo respaldó en el ministerio terrenal. Pero ¿por qué no explicó el Espíritu Santo directamente al etíope el mensaje de Jesús? No, le mandó un hombre. Ahora, un hombre que tenía la experiencia viva de Jesús. Me llama la atención que le pregunta al etíope Felipe, ¿entiendes lo que lees? ¿Y cómo voy a entender? Le dijo, si nadie me lo explica. Aquí está la necesidad de los ministerios humanos bajo el impacto del Espíritu para explicar la revelación de la Biblia. Y empieza a explicarle de Cristo el pasaje que no le habían explicado en Jerusalén. Le dice quién es Jesús, que tiene necesidad de él. Le da el mensaje completo. Maravilloso, hermano. El Espíritu Santo le da el mensaje a los ministros se lo dan a la gente, ángeles dirigen cosas, el Espíritu Santo nos guía para llegar a los necesitados de la explicación evangélica. Ese es el plan. De tal manera que no hay nadie que tenga sed de Dios, que se quede con esa sed. Dios lo va a auxiliar. Donde quiera que esté, este hombre venía de lejos. Y Dios le envió al que tenía que enviarle, aunque él andaba buscando por otro lado donde no sabían las noticias del cielo. De tal manera que se sucede una cantidad de milagros. Usted ve que la persecución que sacó a Felipe de Jerusalén fue permitida por Dios. Dios usa las cosas que parecen contrarias para expandir su evangelio. Felipe no hubiera ido por invitaciones amables a Samaria. Perseguido, fue a parar a Samaria. Algo sobrenatural. Pero también sobrenatural el respaldo que le dio el Espíritu Santo en Samaria. Milagros, sanidades, liberaciones. ¿Quién ha dicho que el Evangelio no está compuesto de todas estas cosas? Si usted ve el Evangelio de Cristo en la administración personal de Jesús, iba rodeado de señales. El Evangelio de Felipe, que era el de Jesús, está rodeado de señales. Pero no se centra en las señales, sino en la persona de Jesús. El centro de todo evangelio normal es Cristo. No manipular señales, no ser nada más seguidores de señales, porque esos son anticipos del siglo venidero. No están en propiedad ya.
El siglo venidero es el siglo mesiánico, cuando va a ser todo así, maravilloso. Pero ahora nos lo anticipa el Señor para probar que estamos en lo cierto, pero no para que nos detengamos en los prodigios. El prodigio más grande es Cristo viniendo a la tierra. De todas maneras, aunque el Evangelio sea usando lo sobrenatural, se pasa por cosas naturales. Hablar un Felipe con el etíope era natural, una conversación de dos hombres, pero no era natural la forma como los juntó Dios. Tampoco era natural un Felipe hablando con un ángel. O sea, lo sobrenatural se mezcla con lo natural para que se produzca el milagro de la conversión de una persona. ¿Cómo se convirtió el etíope? El etíope conoció o conocía de Jehová, pero no le explicaban de Jesús. Que ahora que iba el etíope a Jerusalén, el camino para llegar a Jehová era Jesús. Entonces tenían que mostrarle el camino. Y fue Felipe. Le digo, Jesús es el único camino a Dios. Sí, pero ¿quién es Él? El que te dice Isaías aquí. Fue llevado como cordero al matadero. Fue arrancada su vida. Le habló de la cruz. El etíope probablemente no entendió mucho, pero en todo el camino le fue hablando todo lo que pudo Felipe hablarle, hasta que el Espíritu Santo convenció al etíope desde afuera, porque no lo tenía adentro, lo convenció de que esa era la verdad. Y creyó el etíope. Se terminaron las fronteras raciales. Y cuando creyó, le dijo el etíope, que estaba atendiendo la doctrina, pero por lo que me estás explicando, hay que bautizarse en agua cuando uno cree. Fue el etíope el que le pidió bautismo a Felipe. Ahora hay que estar haciendo la fuerza para que la gente se bautice. En ese tiempo, el que entendía lo que Jesús explicaba por su doctrina, pedía ser bautizado. Otro milagro. El etíope pidió ser bautizado en agua en el desierto, no había agua. Con seguridad que Felipe ha de haber pensado, y si me pide bautismo este etíope, ¿dónde lo bautizo? Solo arena. Y cabal le preguntó, ¿hay algo que me impida que me bautices? Que no hay agua. Pero era tal lo sobrenatural moviéndose que apareció agua en el desierto. Si usted lleva la cuenta, el Evangelio de Felipe, que debe ser el nuestro, llevaba milagros de sanidades de cuerpos, liberaciones de demonios, pláticas con ángeles, conversación con el Espíritu Santo, agua que aparece en el desierto, todo. Y palabra explicada bajo la luz del Espíritu Santo. Yo espero que todo eso haya acontecido en la vida suya.
sino todos los milagros, algo sobrenatural para alcanzarlo a usted en la conversión. Es absolutamente sobrenatural que nos declaren a nosotros por espíritu que no vemos, que nos declaren quién es Jesús. Y desde entonces cambia el curso de nuestra vida. Quiere decir, hermano, que nadie va a entender si el Espíritu Santo no lo guía a Jesús. Pero nadie va a entender si no hay alguien que le explique tomado por el Espíritu. Lo que sí tiene que ser es que usted esté seguro de que el que le explica está bajo el impacto del Espíritu, para que no le explique algo por otro lado. Felipe le explicó todo, apareció el agua, se bautizaron, o más bien lo bautizaron, lo bautizó Felipe, lo metió en el agua, se convirtió entonces el etíope. ¿Y ahora qué? Ahora el etíope iba a llevar este mismo mensaje a Etiopía. O sea que el expandimiento del reino del Señor es como por etapas. Primero captura la persona captura a otras personas, va a otros países, se extiende el mensaje hasta lo último de la tierra. Pero todavía falta otro milagro. Cuando ya Felipe dejó contento al etíope convertido, hubiera querido irse con él a Etiopía. Seguramente había medios económicos, era el ministro de Finanzas de Etiopía, tenía a su disposición todo. Seguramente Felipe se hubiera ido con él, ya no hubiera tenido problemas, ¿verdad?, económicos. Entonces, el Espíritu de Dios, dice, verso 19 del capítulo 8, 39, perdón. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe. ¿Cómo así, hermano? Quiere decir que el Espíritu de Dios puede tomar a un ministro, quitarlo de aquí y ponerlo allá. Sí. Yo creo que si no lo quita de ahí, se va con el etíope, que no era el plan de Dios. Y yo creo que si no llega el ángel a Samaria, todavía estuviera predicando en Samaria. O sea que Dios usa al Espíritu Santo y los medios que el Espíritu Santo pueda alcanzar para guiar a la comprensión completa del Evangelio, para saber a dónde debe irse, para saber dónde debe estar y para saber lo que se tiene que enseñar. En resumen, el Espíritu Santo es el que nos conforma a la manera que Cristo quiso que fuéramos conformados. Pero sigue siendo el Evangelio cristocéntrico. Ni el Espíritu Santo enseña como de Él, ni el ángel habla como que fuera mensaje angélico. El ángel le habló a Felipe de parte del Padre. El Espíritu Santo le habló a Felipe de parte del Hijo. Porque estaba escrito, el Espíritu Santo tomará de lo mío y lo dará a conocer, dijo Cristo. Lo que el Espíritu te esté diciendo viene de Jesús. Él se lo da al Espíritu y el Espíritu te lo pone. Amén. Démosle un aplauso al Señor.
Cuando el Señor ministró en la tierra, hace 2000 años, Él personalmente era presente el Espíritu con la persona que hablaba. Pero no podía estar en todos lados, porque se había limitado. Jesús, si estaba en un lugar, no estaba en otro. Por eso les digo, ahora yo me voy. Y va a venir el otro que va a estar con cada uno y en todo lugar. Ese es el evangelio de hoy. Ahora, Espíritu Santo adentro. Confiemos en que el Espíritu Santo nos va a guiar, que va a provocar señales, milagros, prodigios, sucesos extraordinarios que no podemos ni enumerar siquiera, para llevarnos al plan completo de la salvación. Inclusive va a anticipar poderes del siglo mesiánico. Los vamos a ver ahora. Los estamos viendo ahora. Los debe estar viendo. Yo no sé si habrá algún convertido que nunca haya visto señales del Señor. Pero si hay alguien que nunca ha visto ninguna señal del Señor, yo creo que está un poquito fuera del plan. Porque las señales seguirán a los que creen. ¿Usted cree? Lo van a seguir señales. Pero apartémonos de los buscadores de señales solamente. No hay que andar buscando solo la señal. El Evangelio es Cristo mismo presentado. Claro, lleva señales, pero usted recuerda que Cristo dijo que el mensaje máximo era la señal de Jonás. Y la señal de Jonás era volver de la vida a la vida de la muerte, como señal máxima. Cristo volvió de la tumba a la vida. Pero Jonás en Nínive no hizo señales. Él era la señal. Y cuando comprobaron que venía del fondo del mar, del abismo, y cuando comprobaron en Nínive que venía de la muerte, milagrosamente, se conmovieron todos y se arrepintieron. Quiere decir que debiera bastar la señal de Jonás, la resurrección de Cristo. Pero como hay quienes titilan en la fe, creen en el Señor, pero el enemigo pone muchas dudas, entonces el Señor manda las señales confirmatorias del ministerio de Cristo. No hay nadie que deba dejar de ver alguna señal que le confirme que Jesús está vivo. Si yo le preguntara a cada uno, ¿por qué cree usted que Jesús está vivo? ¿Qué respondería? Unos me han dicho, porque así dice la palabra. Otros me han dicho, porque así me enseñaron mis padres. Otros, porque así dicen. ¿Pero usted qué dice? Porque nos vivifica, porque actúa, porque el Espíritu da testimonio.
Un aplauso para él. Hay una versión de la Biblia que dice que todos oían a Felipe y creyeron en la palabra, pero le obedecían cuando vieron las señales. Como que las señales confirman la fe para obedecer. Pero no son las señales las que convierten a la gente. Es la palabra viva en el Espíritu la que llega y gesta la fe y hace que la persona se convierta. Entonces, hermano, cuando vemos que lo sobrenatural confirma la fe y vemos que la palabra engendra, también debemos tomar en cuenta que la oposición del enemigo es parte del plan de Dios para expandir el reino. No va a ser solo con invitaciones especiales que van a ir los siervos a expandir el reino. Cuando yo veo cómo el más grande expandidor del reino, Saulo, fue capturado por el Espíritu de Dios, vemos que lo tomó botándolo en el camino, dejándolo ciego, temblando 3 días en ayuno para llevar el mensaje a todo el mundo. Cuando veo a un Daniel que es tomado prisionero, arrastrado en cadena a Babilonia, fue la manera de llevarlo a expandir el reino en Babilonia. Pero hay una mujer que nunca se predica de ella, que a mí me emociona cuando la veo expandiendo el reino en Siria. Quizá usted no ha oído de esa mujer, no se sabe el nombre, pero esa mujer, sin señales de ninguna clase, le predicó el mensaje en Siria como esclava a la mujer de Naamán. Y le dijo, yo veo la desgracia en que vive su esposo. Era leproso, muy famoso, pero leproso. Le lavaba la ropa inmunda de lepra, la esclava. En vez de estar contrariada, murmurando, porque Dios permitió que la llevaran de esclava, a lo menos enmudecer su boca, más hablaba. Yo tengo un Dios poderoso, pero era esclava. La mujer de Naamán le puede haber dicho, ¿y cómo no te libró de tu esclavitud? ¿Y cómo dejó tu Dios poderoso que viniera de esclava? Dígale a su esposa que vaya a probarlo. Yo soy débil, pero mi Dios es poderoso. ¿Cómo eso? Era de todos los días ese mensaje penetrante de esa mujer, lavando la ropa del leproso y diciendo, vaya, que vaya, hay un profeta de Dios, de ese mi Dios, que le quitaría la lepra a su marido. Al fin la mujer dijo, bueno, no pierdo nada, le voy a decir a Naamán que vaya. Lo convenció. Para eso fue que llevaron esclava a esa mujer, para que el Ciro Naamán se convirtiera.
y llevar el evangelio a Siria. Cuando llegó el Ciro, dijo, como yo soy famoso, poderoso, cuando yo llegue me van a atender inmediatamente, me van a alojar en una casa de lujo. Imaginó todo. Y cuando llegó al profeta, ni lo salió a recibir. Otra prueba más, contraria, pero que iba a producir que Naamán se humillara, botara su orgullo personal. Y cuando lo botó, le dijo, mira, le mandó a decir, vete al Jordán, sumerge, ya usted sabe la historia, 7 veces quedará sano. Se fue furioso el general, ni me recibió, me da instrucciones por medio del criado. ¿Quién cree que soy yo? Ya se iba a regresar leproso, cuando uno de sus ayudantes le dice, mi general, si le hubieran pedido algo más difícil, quién sabe, pero le piden una cosa fácil, métase, obedezca. Bueno, dijo, no voy a perder nada, me voy a meter, va a ser ridículo, pero me voy a meter. Obedeció. Ya me imagino, hermano, cuando se metió la primera vez y salió todo lleno de musgo y leproso. Al haber dicho, pues qué ridículo estoy haciendo. Le pidieron que hiciera 7 veces el ridículo. Pero a la 7ª vez salió sin lepra. La señal de sanidad de Naamán fue posterior a creer la palabra. Obedeció, creyó y llegó a la sanidad. ¿Qué tal que él hubiera dicho que primero que me sane y después creo? Como muchos hoy lo hacen. Lo que la palabra de Dios te mande, hazlo. Hazlo. Aunque te parezca ridículo. Y vas a ver al final cómo el Señor te responde. Yo voy a finalizar diciéndole el verso más famoso de los tiempos nuevos. Todas las cosas, 8:28 de Romanos, ayudarán a bien a los que aman a Dios. Cuando dice todas las cosas, aún lo que parezca adverso, algún propósito específico tiene el Señor. Todas las cosas ayudarán a bien a los que aman a Dios. Si usted confía en esa promesa, nos vamos a poner todos de pie hoy y vamos a ministrar. Si usted hace cuentas que le está pasando algo adverso, si usted hace cuentas que todo le sale al revés, no lo estarán preparando para algo tan grande